Muy buenas a todos, soy el biólogo Martín Jiménez y el tema que vamos a tratar hoy son las características dinámicas y estáticas de una población. Los objetivos que vamos a lograr hoy con el trabajo es identificar primeramente las principales características dinámicas de una población, diferenciar entre las características dinámicas y no dinámicas y por último comprender la importancia de las características de una población para la ecología y la evolución. Primeramente, debemos referirnos a qué es una población. Llamamos población al grupo de individuos de una especie biológica que tiene interacciones genéticas y ecológicas que habitan bajo las mismas condiciones físicas, es decir, bajo el mismo nicho ecológico. Poseen tanto cohesión reproductiva, es decir, pues pueden cruzarse entre sí, como cohesión ecológica, que comparten el mismo nicho. Estas características pueden ser tanto dinámicas como estáticas, habíamos dicho. Las características estáticas son la estructura genética, las características morfológicas, los hábitats y recursos y las adaptaciones evolutivas. En cambio, las características dinámicas pueden ser, o sea, son, mejor dicho, el tamaño poblacional, la densidad poblacional, la tasa de natalidad y mortalidad, la tasa de crecimiento, la estructura etaria y la distribución espacial. Vamos a ir viendo cada uno. En el caso de las características estáticas, primeramente la estructura genética, aquí nos referimos directamente a los genes y cromosomas que tienen los individuos de la especie, estos son los mismos para todos. Luego tenemos las características morfológicas, que son características físicas propias de la especie, como por ejemplo la garra, las garras de las patas de las águilas, y que se ven en todos los individuos de la población. También el hábitat y recursos que comparten, aquí hablamos de nicho ecológico, como por ejemplo los peces y otros animales que viven en los arrecifes de coral, comparten específicamente ese mismo entorno. Y luego las adaptaciones evolutivas, que son adaptaciones tanto genéticas como fenotípicas específicas de una cierta población, como el caso de los tallos y hojas modificados en las tunas que les ayudan a desenvol- desenvolverse y sobrevivir en ese entorno. Luego tenemos las características dinámicas, que son las cambiantes. Primeramente, el tamaño poblacional, que se expresa con la letra N, que generalmente está delimitado positivamente con los nacimientos e inmigración y negativamente por las muertes y emigraciones. La densidad poblacional se refiere directamente a la cantidad de individuos que existen por área. Puede ser en milímetros cúbicos en el caso de los animales que viven en el agua, metros cuadrados en el caso de los insectos o kilómetros cuadrados en el caso de vertebrados superiores. Luego tenemos la tasa de natalidad-mortalidad que directamente se refiere a los nacimientos y muertes que también están condicionados por la cantidad de recursos, si existen enfermedades o depredación de los mismos. Y tenemos luego la tasa de crecimiento poblacional, que es un valor numérico que sale directamente de la diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad. Puede ser positiva si la población crece, negativa si la población decrece o neutra si es que no hay cambios. Por último, tenemos la estructura etaria, que generalmente se expresa en este tipo de gráficos donde vemos los individuos de sexo masculino y femenino y también podemos ver cómo se comporta la población en general. También está la distribución espacial, que es la forma en la que los individuos se distribuyen en el espacio que ocupan. Puede ser aleatoria, puede ser por grupos, si son animales en manada, por ejemplo. Puede ser regular, que generalmente está relacionado con la mano del hombre cuando se plantan, por ejemplo, árboles de forma equidistante, o por grupos regulares también. A modo de conclusión, podemos mencionar la importancia de las características dinámicas, como el tamaño poblacional o la tasa de natalidad, son claves para entender cómo se comportan las poblaciones. La estabilidad a través de las características no dinámicas, eh, como la estructura genética o las adaptaciones evolutivas, y cómo proporcionan estabilidad al grupo. La interrelación entre lo dinámico y lo no dinámico nos permite saber cómo está la población en general y también nos permite eso en general visualizar estrategias de conservación. A modo de término, podemos ver dos planteamientos que les dejo hoy. Primeramente, una pregunta: ¿qué factores influyen en la tasa de crecimiento de una población? Y luego elegir una población para estudiar, que pueden ser plantas, animales, e identificar una característica no dinámica en la misma. Aquí está nuestra bibliografía usada. Muchas gracias.